Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje. Alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Esto es de Alejandra Pizarnik, la palabra que salva, que sana. Me pareció lindo poder comenzar con una poeta argentina y darles la bienvenida y las gracias a todos los que se unen a esta transmisión en la cuarta jornada de comunicaciones sociales del Montoya. Para mí es una alegría enorme poder estar con ustedes y me tocó la parte introductoria. Muchas frases se han dicho ya en la presentación, tomadas de la carta que el Papa escribe cada año con motivo de esta jornada de las comunicaciones sociales. Este año el Papa Francisco también nos ha dejado una hermosa carta que quiero compartir con algunas pinceladas. Creo que la mayoría de ustedes tiene el material disponible y va a poder seguir leyendo y releyéndola porque realmente vale la pena. El Papa Francisco, en esta carta en la que nos dice que la vida se hace historia, empieza haciendo una hermosa comparación entre las historias y el tejido. De alguna manera nos muestra cómo es una actividad que implica una dinámica constante, ¿no? Y que va formando algo. Y algo que es propio del hombre. Comienza diciendo el Papa, el hombre es un ser narrador. Ya desde chiquitos nos vamos nutriendo de historias, vamos teniendo hambre de historias. Y nos saciamos a través de cuentos, a través de novelas, de películas, de canciones, de noticias, que van influyendo en nosotros y a la vez nos van dando herramientas para comunicar al mundo lo que somos. Es como un movimiento de ida y vuelta. Todo ese universo interior simbólico que tenemos se va expresando a través de las historias que contamos. Y las historias que nos cuentan, de alguna manera, también nos van enseñando, van plasmando nuestras convicciones, nuestros comportamientos, nos pueden ayudar a entendernos nosotros mismos y a entender el mundo y a poder, sobre todo, contar, decir quiénes somos. Pero rápidamente nos advierte el Papa, es el segundo punto de la carta, que no todas las historias son buenas. Hay un montón de historias y hay que tener cuidado que nos narcotizan. Tantas historias que nos van convenciendo de a poco de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para ser felices. Nos venden un relatito barato, superficial muchas veces, pero que nos termina sacando del foco del relato que realmente interesa. Por eso se fabrican historias destructivas, que provocan, que desgastan y que van rompiendo esos hilos que muchas veces son frágiles, los hilos de la convivencia. Por eso hay que estar atento a las historias que hacemos y sobre todo a las historias que recibimos. Una buena historia, historias de las que conocemos y de las que necesitamos todos, es capaz de trascender en el tiempo, dice el Papa. Y nosotros necesitamos de esa sabiduría para recibir y para crear relatos, recién lo decía la rectora retomando las palabras del Papa, relatos que sean bellos, verdaderos, buenos. Los de filosofía rápidamente pensarán en los trascendentales del ser, ¿no? Son necesarias estas historias para redescubrir esas historias que nos ayuden a no perder el hilo de muchas laceraciones que lamentablemente padecemos hoy en día. Historias que nos ayuden a sacar a la luz la verdad de lo que somos. Sigue diciendo el Papa, hablando en el tercer punto, la historia de las historias, la Sagrada Escritura. La Biblia, que conocemos, que leemos, que los creyentes nos alimentamos de ella, en ella descubrimos una gran historia. Es una historia
de amor, de las más lindas, de esas que vemos en algunas series que nos atrapan. Ahí en la Biblia está contenida la gran historia de la humanidad y del diálogo del hombre con el Dios que nos ama y que nos salva. Y el mismo Jesús, que está en el centro de la escritura, usaba un lenguaje narrativo para comunicar las verdades más profundas. No encontramos en los evangelios demasiadas palabras abstractas. Jesús se valía de parábolas, de narraciones breves, generalmente tomadas de la vida cotidiana para transmitirnos este mensaje de salvación. Y para los cristianos, la Biblia y tantos otros relatos que dan vida se transforman en relatos performativos. Me detengo un ratito acá para hacer un paréntesis más bien lingüístico, filosófico. Austin, un filósofo lingüista, sostiene que hay un tipo de enunciados a los que él llama performativos, que podríamos decir son enunciados realizativos. No solamente cuentan algo que pasa, sino que realizan mientras lo dicen, ¿no? Este tipo de enunciados transforman la realidad, construyen realidad. Y es importante que tengamos en cuenta que muchas narrativas construyen la vida, muchas historias nos construyen, nos edifican o por el contrario nos destruyen. Por eso tenemos que volver a las fuentes y recuperar esta historia de historias que es la Sagrada Escritura, en la que el hombre puede ver, descubrir lo más profundo y lo más misterioso de su propia verdad. Cuarto, y voy ya terminando, la historia de Cristo, la historia de tantos santos, las historias que nos edifican, no son simplemente un patrimonio del pasado, que cada tanto desempolvamos en un libro y lo leemos con gusto, sino que esas historias trascienden el tiempo y se actualizan en nuestra vida. Lo que leemos se vuelve vivo en el momento en que leemos. Lo que escuchamos se vuelve vida mientras lo vamos escuchando y meditando en el corazón. Por eso es importante no descuidar las historias que producimos, las historias que nos nutren, porque se van renovando y a la vez, quinto punto del Papa, la historia nos renueva a nosotros mismos. Porque en todo gran relato se pone en juego también nuestro propio relato. Por eso, y acá voy concluyendo con las palabras del Papa, con la mirada del narrador, que es el único que tiene el punto de vista final, nos vamos acercando también a los protagonistas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que son actores al lado de la historia de hoy. Sí, dice el Papa, porque nadie es un extra en el escenario del mundo. Y la historia de cada uno está abierta a la posibilidad de cambiar. Incluso cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar espacio a la redención. Podemos reconocer en medio del mal el dinamismo del bien y hacerle sí. Muchas gracias por la paciencia y espero que las historias que vayamos escuchando realmente sean un alimento para todos nosotros. Buena jornada.